Título de la lección: El segundo viaje misionero. Nuestro texto inicial se encuentra en Hechos capítulo 18, versos 9 y 10. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En Antioquía, Pablo y Bernabé atendían la iglesia y se dedicaban a impulsar la obra evangélica. Aparentemente esta fue la última vez que trabajaron juntos, ya que un profundo desacuerdo llevó a su separación. La razón del desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue Marcos, el primo de Bernabé. Cuando Pablo invitó a Bernabé a regresar a los lugares que habían evangelizado en su viaje anterior, Bernabé quería llevar a su primo consigo, pero Pablo se opuso porque la vez anterior Marcos les había fallado. No obstante, la separación de Pablo y Bernabé se tornó en una bendición, porque al dividir sus esfuerzos podrían cubrir una zona más amplia que la del plan original. Bernabé tomó a Marcos y regresó a Chipre, el lugar de origen de Bernabé. En tanto, después de invitar a Silas a unirse a él, Pablo pasó por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias allí. Antes de ir a Antioquía por primera vez, Pablo había pasado varios años en Tarso. Ahora tuvo la oportunidad de volver a visitar las congregaciones del lugar, pero el plan de Dios para él era mucho mejor de lo que Pablo creía. El criterio selectivo de los acontecimientos por parte de Lucas lleva a Pablo casi directamente a Derbe y a Listra. De Siria y Cilicia, lo único que dice es que Pablo pasó por aquellas regiones confirmando las iglesias. Si leemos Hechos capítulo 16 versos 1 al 13, ¿qué nos enseña lo que hizo Pablo? ¿Cuánta sensibilidad tenía para tratar de alcanzar a los demás? Aunque el padre de Timoteo era gentil, su madre era judeo-cristiana. Su nombre era Eunice. A pesar de no estar circuncidado, Timoteo conocía las Escrituras desde la niñez, lo que implicaba que él también era una persona piadosa. Como cristiano, ya se había ganado el respeto y la admiración de todos los creyentes locales. Como los judíos reconocían el origen judío a través de la línea materna, no la paterna, Timoteo era judío. Quizá no fue circuncidado al 8º día de nacer porque su padre, de origen griego, consideraba que la circuncisión era una barbaridad. Como deseaba tener a Timoteo de colega, pero sabía que, como judío incircunciso, le prohibirían entrar a las sinagogas judías acusándolo de apóstata, Pablo hizo que se circuncidara. Por consiguiente, la motivación de Pablo para hacerlo era totalmente práctica y no debía considerarse contradictoria con el evangelio que predicaba. Después de volver a visitar los lugares en los que había estado en su primer viaje, Pablo decidió dirigirse al suroeste, posiblemente a Éfeso, en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces se trasladó hacia el norte con la intención de ir a Bitinia, pero nuevamente, en forma encubierta, el Espíritu le impidió ir allí. Como ya estaba pasando por Misia, la única opción de Pablo era ir hacia el oeste, al puerto de Troas, desde donde podía zarpar en varias direcciones. Sin embargo, en una visión nocturna, Dios le mostró que debía atravesar el mar Egeo rumbo a Macedonia. Cuando sus compañeros se enteraron de la visión, concluyeron que Dios los había llamado para compartir el Evangelio con los macedonios. ¿Por qué crees que Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de nuestra disposición a hacer ciertas cosas con las que quizás no siempre estamos de acuerdo o que no consideramos necesarias, pero que contribuirán a una causa mayor? Una vez en Macedonia,
Pablo y sus compañeros viajaron a Filipos, donde establecieron la primera congregación cristiana en Europa. Si leemos Hechos 16, versos 1 al 24, ¿a dónde fueron los misioneros el sábado y por qué? ¿Qué ocurrió con ellos finalmente? Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, su práctica era visitar la sinagoga local el día de reposo para testificarles a los judíos. El hecho de que en Filipos él y su grupo fueran a un río a orar junto con algunas mujeres, judíos y gentiles adoradores de Dios, probablemente signifique que no había ninguna sinagoga en la ciudad. La importancia de esto es que Pablo no iba a las sinagogas judías en sábado únicamente con propósitos evangelizadores, sino también porque este era su día de adoración. Si leemos Hechos 16, versos 25 al 34, podríamos repasar la historia de la conversión del carcelero. ¿Qué debía hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo y Silas a la pregunta del carcelero está en total armonía con el Evangelio, ya que la salvación es íntegramente a través de la fe en Jesús. Sin embargo, lo que no podemos inferir del episodio es que creer en Jesús es todo lo que se requiere para bautizarse, en detrimento de la adecuada instrucción práctica y doctrinal. ¿Qué sabemos del carcelero? ¿Era judío o prosélito judío? En cualquier caso, lo que necesita era creer en Jesús como Señor y Salvador. Y si era un gentil que ya conocía y adoraba a Dios como Cornelio, Lidia y varios otros de Hechos, y si hubiera asistido previamente a las reuniones evangelizadoras de Pablo en la ciudad, más allá de las circunstancias que lo rodeaban, la brevedad del relato no debía utilizarse como excusa para los bautismos rápidos. Ahora leyendo Hechos 16, versos 31 al 34, ¿qué nos enseña esto acerca de cuán completo e integral fue el sacrificio de Cristo en nuestro favor? ¿Cómo puedes aprender día a día a descansar en la seguridad de la justicia de Cristo que te cubre como tu única esperanza de salvación? Cuando Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel, los misioneros partieron de Filipos. De Filipos, Pablo y sus compañeros fueron directamente a Tesalónica, la capital de Macedonia. Ahora leemos Hechos 17, versos 1 al 9. ¿Cómo reaccionaron los judíos de Tesalónica ante la exitosa predicación de Pablo entre los gentiles? Una vez más vemos que Pablo buscó la sinagoga para compartir el Evangelio. Muchos griegos devotos y no pocas mujeres prominentes fueron persuadidos por el mensaje de Pablo. El hecho de que estos conversos se juntaran con Pablo y con Silas parece indicar que formaron un grupo aparte y que no se reunían en la sinagoga, sino probablemente en la casa de Jasón. Motivados por los celos, sus oponentes iniciaron una revuelta. Su intención era llevar a Pablo y a Silas ante la asamblea de la ciudad y acusarlos. Como no pudieron encontrar a los misioneros, el propio Jasón y otros nuevos creyentes fueron arrastrados hasta las autoridades locales bajo la acusación de albergar a agitadores políticos. Ahora leemos en Hechos 17, versos 10 al 15, ¿cuál fue la respuesta de los judíos bereanos en comparación con los de Tesalónica? El término eugenés originalmente significaba bien nacido o de noble nacimiento, pero llegó a denotar en términos más generales una actitud imparcial que probablemente sea el caso aquí. Los judíos de Berea son elogiados no solo porque estuvieron de acuerdo con Pablo y Silas, sino también por su disposición a examinar las Escrituras por sí mismos y a diario para ver si lo que los misioneros estaban diciendo era correcto. Una respuesta meramente emocional al Evangelio sin la necesaria convicción intelectual tiende a ser superficial y de corta duración. No obstante,
Al poco tiempo, la persecución interrumpió el ministerio productivo de Pablo en Berea, obligándolo a avanzar más al sur, hacia Atenas. ¿Cuándo fue la última vez que examinaste diligentemente las Escrituras para averiguar si estas cosas, cualesquiera que sean, eran así? Si lo has hecho, te felicito, y si no, te animo para que la próxima vez que tengas dudas o te falte convicción, lo hagas inmediatamente en la palabra de Dios. Atenas, el centro intelectual de la antigua Grecia, literalmente era dada a los ídolos. En todas partes se hallaban estatuas de mármol de personas y dioses, especialmente en la entrada del ágora, la plaza pública, que era el eje de la vida urbana. Pablo estaba tan angustiado por la idolatría dominante que cambió su costumbre de ir primero a la sinagoga y adoptó una doble actitud. Discutía semanalmente en la sinagoga con los judíos y los gentiles devotos y a diario en la plaza pública con los griegos. Como los atenienses siempre estaban dispuestos a escuchar algo nuevo, algunos filósofos se interesaron en las enseñanzas de Pablo y lo invitaron a dirigirse al Areópago, el alto consejo de la ciudad. En su discurso, Pablo no citó las Escrituras ni recapituló la historia de las relaciones de Dios con Israel, como cuando se dirigía a un auditorio judío. Ese método no tendría mucho sentido con esta audiencia. En lugar de eso, presentó algunas verdades bíblicas importantes de una manera que los paganos cultos pudieran entender. Leemos en Hechos 17, versos 22 al 31, que en su discurso en el Areópago, qué grandes verdades acerca de Dios, la salvación, la historia y la humanidad le predicó a toda esta gente. La mayoría de las palabras de Pablo le sonaban ridículas a esa sofisticada audiencia pagana, cuyos conceptos sobre Dios y la religión estaban muy distorsionados, muy equivocados. No sabemos cómo pensaba terminar su viaje Pablo, porque parece que lo interrumpieron precisamente cuando se refirió al juicio de Dios sobre el mundo. Esta creencia chocó de frente con dos conceptos griegos. Número uno, que Dios no tiene ninguna relación con el mundo ni se preocupa por las cuestiones humanas. Y número dos, que cuando una persona muere no puede haber resurrección. Esto ayuda a explicar por qué el Evangelio era una locura para los griegos y la cantidad de conversos en Atenas fue muy reducida. Sin embargo, entre quienes creyeron había algunas de las personas más influyentes de la sociedad ateniense, como Dionisio, miembro del Areópago, y Dámaris, cuya mención por nombre implica que era de cierto estatus, cuando no también miembro del mismo concilio. El abordaje diferente de Pablo ante el Areópago muestra su sensibilidad a las diferencias sociales y culturales. Incluso citó a un poeta pagano para expresar su opinión. ¿Qué debería enseñarnos esto? ¿Cómo podemos usar diferentes métodos para llegar a personas diferentes? Hechos capítulo 18 versos 1 al 11 relata la experiencia de Pablo en Corinto, donde se quedó durante 1 año y medio. Aquila y Priscila se hicieron grandes amigos de Pablo. El relato sugiere que ya eran cristianos cuando llegaron a Corinto, probablemente por la deportación de judíos de Roma por parte del emperador Claudio. El historiador romano Suetonio parece indicar que la deportación se produjo debido a disturbios en la comunidad judía asociados con el nombre de Cristo, que quizás se produjeron como resultado de la predicación del Evangelio por parte de los creyentes judíos locales. Por lo tanto, es posible que Aquila y Priscila hayan participado de esas actividades. En cualquier caso, además de compartir la misma fe y el mismo origen judío, Pablo y sus nuevos amigos también compartían el mismo oficio. Ahora en Hechos capítulo 18 versos 4 al 17
¿Cuál fue el resultado de las actividades misioneras de Pablo en Corinto? Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, llevaron cierta ayuda económica de parte de las iglesias, lo que le permitió a Pablo dedicarse enteramente a la predicación. La política de Pablo era autofinanciarse durante su ministerio, aunque también enseñó que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. A pesar de la fuerte oposición judía al mensaje de Pablo, algunos judíos sí creyeron, al igual que algunos gentiles adoradores de Dios. Entre los conversos estaban Crispo, el dirigente de la sinagoga, y toda su familia. Muchos corintios también creyeron y se bautizaron. Sin embargo, la situación entre los judíos era bastante tensa, como demuestra el siguiente hecho en Hechos capítulo 18 versos 12 al 17, y Pablo posiblemente planeaba salir pronto de Corinto, pero en una visión nocturna recibió el estímulo divino para quedarse allí. En su viaje de regreso a Antioquía, Pablo se llevó a Aquila y a Priscila con él y los dejó en Éfeso, donde pasó unos días antes de reanudar su viaje. Allí tuvo la oportunidad de predicar en la sinagoga judía local, cuya respuesta positiva hizo que les prometiera que Dios mediante regresaría. Eso hizo precisamente en su próximo viaje. Pablo, frustrado por el recibimiento que tuvo, necesitaba ánimo del Señor para la salvación de las almas allí. Las palabras que Dios le impartió en Hechos 18:10, que nos dicen a nosotros cuando quizás nos sentimos como Pablo. Y así llegamos a nuestra conclusión. Los que enseñan hoy verdades poco populares no necesitan desanimarse si en ocasiones no son recibidos más favorablemente, aun por los que pretenden ser cristianos. Así sucedió con Pablo y sus colaboradores, con alguna de la gente por la cual trabajaron. Los mensajeros de la cruz deben velar y orar y seguir adelante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre de Jesús. Si en las escenas finales de la historia terrenal aquellos a quienes se proclaman las verdades probatorias siguieran el ejemplo de los bereanos, escudriñando diariamente las Escrituras, comparando con la palabra de Dios los mensajes que se les dan, habría un gran número de leales a los preceptos de la ley de Dios, donde ahora hay comparativamente pocos. Todos serán juzgados de acuerdo con la luz que se les ha dado, la pongan o no en práctica. El Señor envía sus embajadores con un mensaje de salvación y a quienes lo oyen los hará responsables de la manera en que tratan las palabras de sus siervos. Los que buscan sinceramente la verdad harán una investigación cuidadosa a la luz de la palabra de Dios, de las doctrinas que se les presentan. Por último, tenemos algunos conceptos para desarrollar. Número 1. Los candidatos para el bautismo necesitaban una preparación cabal, no solo antes del bautismo, sino que tengan un seguimiento después para ayudarlos a crecer. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién llegados a la verdad. Así se podría evitar mucha apostasía en el futuro. Para confirmarlos con nuestra ayuda y nuestro sacrificio, ayudarlos a crecer. Número 2. Como Pablo, tenemos que mostrar la misma percepción que Pablo tenía de las diferencias culturales y sociales y la misma disposición a buscar a la gente donde está, pero sin contaminar el Evangelio ni nuestra conexión con nuestro querido Salvador Jesús. Número 3. En Hechos capítulo 17 versos 32 al 34 tenemos 3 respuestas que Pablo recibió del mensaje en Atenas. Número 1. Algunos se burlaron, se divirtieron con la fervorosa seriedad de este extraño judío. Es posible tomarse la vida en broma, pero quienes lo hagan descubrirán que lo que comenzó como comedia con risas pronto terminará en tragedia. Número 2. Algunos postergaron su decisión.
El más peligroso de todos los días es cuando un hombre descubre lo fácil que es dejar para mañana su más urgente necesidad para hoy. Quizás descubran que hay algo nuevo que tienen que poner en práctica, pero prefieren dejarlo para después y quizás ese día nunca llegue. Número 3. Algunos creyeron. El sabio sabe que sólo el necio rechazará el ofrecimiento de Dios. Número 4. Pablo citó a un escritor pagano en Hechos 17:28 para expresar su punto de vista ante los atenienses, para abrirles el oído, para abrirles su entendimiento, su interés, y después contrastarlo inmediatamente con la verdad del Evangelio, aunque quizás no en forma tan abierta. Si no se hace esto de otra manera, caeremos en varios peligros por solo mencionar al escritor pagano y dejar lo más importante fuera de su consideración. Toda oportunidad que tengamos, veamos la mejor posibilidad de abrirles su interés, pero nunca sacrificando la verdad del Evangelio. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de poner en práctica la luz que tenemos a través de la santa palabra de Dios, la Biblia, a través de su Santo Espíritu y compartirlo hacia otros. Que Dios nos dé la sensibilidad, la inteligencia y la visión para hacerlo ya. Te deseo el mejor de los éxitos, aunque no será fácil, pero está garantizado por la misma palabra de Dios. Y pido hoy a Él que te bendiga siempre. Amén. Te exalto.